eh, lo que ha ocurrido en Colombia es que la Fiscalía, durante una revisión de procesos de oficio, detectó una irregularidad grave en el caso de mi secuestro. Y es que, a pesar de haber sido secuestro agravado, porque así lo demostraban las pruebas, por ejemplo, a mí casi me matan, me dieron una golpiza que con el examen médico legal me dieron una incapacidad de 7 días, había un miembro de los secuestradores que era oficial del ejército colombiano, el evento fue en la noche, yo era un personaje público, etcétera, etcétera. Todos estos elementos hacen agravado el secuestro. Sin embargo, la fiscal que llevó el caso en Colombia había omitido estos detalles y había imputado cargos por secuestro simple. Pero más allá de eso, ella recluta a una abogada que la hace pasar como si fuera mi abogada, una señora que yo no conozco, para que cuando imputase los cargos irrisorios, por una condena irrisoria, no se opusiera a esos cargos. Entonces un día me llama la fiscal de Colombia y me dice, una fiscal y me dice, señor Valdo, ¿usted conoce a la doctora Mónica Ospina? Y yo le digo, no he escuchado jamás ese nombre. Y me dice, pues le cuento que es su abogada. Y ocurrió esto. Entonces allí empieza este proceso que termina con la sentencia tanto de la abogada como de la fiscal. La abogada confesó que fue la fiscal la que la reclutó y la fiscal acaba de ser condenada a 8 años de prisión, ha quedado inhabilitada para ejercer cargo público y ha sido destituida de su cargo de fiscal. Como lo dice la prensa colombiana, se trata de una fiscal muy influyente en Colombia. Entonces es allí cuando uno dice, ¿cómo pudo una fiscal de esa categoría torcerse para beneficiar a unos secuestradores, a unos sicarios? Y esa pregunta la tuve mucho tiempo. Pero antes de hacer la conclusión sobre eso, quisiera acotar algo, Freddy, a esto. Y es que con esta sentencia de esta fiscal, donde se reconfirma que fue secuestro agravado, porque la fiscalía acaba de dictaminar que fue secuestro agravado, se cae la narrativa y el discurso de Rafael Correa, de Pablo Romero Quesada, el ex secretario de Inteligencia, de Luis Chicaize y Diana Falcón, que siempre dijeron, acordémonos, porque hay que hacer memoria, ellos siempre dijeron durante el juicio que como era secuestro simple, ya había prescrito en Ecuador. Y ante esa prescripción, el proceso debía ser archivado y de esa forma ellos intentaban salir impunes del caso de mi secuestro. Con esto se ratifica de que fue agravado, de que la justicia en Ecuador tuvo siempre la razón, de que la Fiscalía y la Corte Nacional tuvieron razón al imputar secuestro agravado. Y la sentencia de estos bandidos y la orden de prisión en contra de Rafael Correa por mi secuestro queda una vez más en firme. Y ahora lo que queda es seguir impulsando a través de la Corte Nacional de Justicia y la Cancillería de Ecuador, que esta vez Interpol ahora sí cumpla con su deber, que le responda al Estado ecuatoriano y ahora sí haga caso y respete las decisiones de autoridad legítima competente, como en este caso la Corte Nacional, y se emita la orden de prisión, porque se ha derrumbado ese discurso, esa narrativa falsa que Correa esgrimía y con la que tenía confundido no solo a la ciudadanía, sino también a Interpol. Muy bien. Justamente por eso nos ha preocupado, nos ha llamado la atención de este caso que es verdad, como el suyo y otros, desde esta tribuna periodística, pues
siempre hemos estado pendientes, así pase en Israel, en Ucrania, donde sea que ocurra algo, siempre hemos de estar preocupados. Fernando, nosotros aspiramos que simplemente se le haga justicia a usted, es lo que todo ecuatoriano desearía, ¿no? Cualquiera sea la posición política que tenga, lo importante es la justicia, que brille la justicia, que impere la justicia, que la justicia garantice al ciudadano la seguridad jurídica por sobre todas las cosas, es decir, de vivir en un país donde haya justicia. Yo creo que hay condiciones para desarrollarse. Y bien, el país colombiano ha actuado así de esa manera y esperemos que tenga un desenlace importantísimo. No sé si ahí usted tiene algo más que adicionar porque quiero pasar a un par de temas más que usted también podría aportar con su inteligencia y con su opinión. Bien, sí, algo más. Mire lo que descubrimos una vez que esto se hizo público. Resulta que la fiscal de mi caso en Colombia no era pues la doctora Fernando, Consuelo Montañez. Fernando, algo pasó en su micrófono ahí, algo pasó. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, ¿Ahora me claro, escuchan? sí, sí, claro, claro, claro. Les decía que la fiscal de mi caso en Colombia originalmente no era la doctora Consuelo Montañez Dueña, la que cometió el fraude. Era el doctor José Ignacio Umbarila. Él fue el que llevó el caso. Sin embargo, un día, Que claro, el fiscal, parece que le está haciendo estridencia sus audífonos. Exactamente. Sí, sí. allí, No, no, se agravó, porque estábamos muy bien, estábamos nítidos. Ahí quedó en silencio, ahí estaba ahí algún sonido incómodo ahí, pero ahora estamos bien. en este momento, No sé por qué, no sé por qué dañamos la señal. puedo decir si allí, ahora, como me escuchan, ahora, Muy mal, muy mal, se elevó mucho, hay una estridencia fuerte ahí. Más bien más bien bájele, claro, y aléjese un poco ahí de tal vez algún audífono o el micrófono está topando con algo ahí. Muy bien. Podemos intentar ahí, si es tan gentil, aprovechemos la tecnología. ok, y ahí me confirman cómo me escuchan Claro, en este momento. se alejó, en cambio su voz se alejó, se apagó. Es decir, bueno, no se apagó, pero sí disminuyó bastante el volumen, en cambio, pues A ver, y estábamos, ahí, en este momento, ¿qué tal? yo creo que estábamos mejor. Bien, perfecto. Les decía que la fiscal que llevaba el caso no era la doctora Consuelo Montañez, sino el doctor José Ignacio Barina. Entonces un día el fiscal general de la Nación cambió a un Varila y puso a Montañez. Y Montañez realizó el fraude. Es decir, si el fiscal general no hubiese cambiado a los fiscales, esto no hubiera sucedido. Pero en su momento ese cambio no nos llamó la atención tanto como ahora, cuando descubrimos que el que fue candidato a la presidencia por el correísmo, Andrés Arauz, uno de los hombres más leales de Rafael Correa, durante el tiempo de su campaña, la Fiscalía de Colombia inició una investigación porque hay una acusación de que podría haber recibido dineros del ELN de Colombia, el grupo narcoterrorista, para financiar su campaña. Arauz pone un abogado a que lo defienda en esta causa en Colombia. ¿Quién es ese abogado? Nada menos que el ex fiscal de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, hoy en libre ejercicio, el mismo fiscal general que cambió al fiscal de mi caso para poner a Consuelo Montañez, quien realizó el fraude procesal y que hoy es sentenciada. Es decir, yo creo que la historia se cuenta sola. Para mí las coincidencias en el crimen no existen, porque si antes nos preguntábamos cómo una fiscal de larga data, de prestigio,
una influyente fiscal, como lo dice la prensa colombiana, cayó en cometer un fraude y ahora irá a la cárcel porque está sentenciado. Claro, Esa influencia no la pudo haber ejercido unos delincuentes de poca monta, secuestradores, sicarios que habían contratado en un pueblo que se llama Puerto Tejada para secuestrarme y asesinarme. Algo más poderoso hubo arriba y para mí, en ese sentido, hoy la respuesta ya está contestada. Eso era lo que quería acotar. claro. Fernando, le comento que sigue mal su señal. Tal vez el puerto donde conecta sus audífonos están bien mal. Por eso es que eh, no, estábamos extraordinariamente bien hasta que, hasta que te conozco. Bueno, ya, en serio, pues, claro, chimba, ¿cómo es? Rechimban, retumban, resuenan. Hay una estridencia fuerte ahí. Lástima, estábamos extraordinariamente bien. eh, hasta que A ver, pregunto. Ahí, hola. sin los audífonos y me dicen qué tal se escucha allí. A ver, hable por favor porque Sí, eh, le comentaba ya que ahí sí. allí sin los audífonos y quería que me comenten cómo se escucha. Claro, por qué tiene esa interrupción ahí? Tiene una interrupción ahí. Póngase pilas, de repente le están, le están monitoreando a usted, por eso no le dejan hablar ahí. Pero estábamos muy bien, estábamos muy bien. Y todo lo que usted, Parecería que es la señal. ahí No, está, ahí estamos bien, extraordinariamente bien. ok, Ah, perfecto. ahí estamos perfectamente bien. Eh, Fernando, le hago una pregunta. ¿Por qué usted tiene una bronca declarada también con el ex ministro de Gobierno, José Serrano? Pues, este hombre, ¿por qué tiene tanta información privilegiada y por qué tiene tanta protección en los Estados Unidos, pese a que usted y mucha gente siempre lo vienen denunciando, acusando, cuestionando? ¿Por qué cree usted que se da el poder de este hombre? Miren, ustedes se han fijado que la mayoría de estos bandidos de la Revolución Ciudadana están prófugos en México con orden de captura o procesados. La justicia los ha podido alcanzar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué en cambio este, este tenebroso personaje al que usted se refiere, que tiene un alias que no aparece en los chats de Verduga, pero todo el mundo sabe, ¿no? El patucho del mal, el patucho maldito, y está libre y está en los Estados Unidos, campante, disfrutando del imperio? ¿Y por qué no está escondido en Bélgica, en México, en Venezuela, en Cuba? ¿Por qué está por allá? Entonces eso le da pie a que él trate de vender una imagen en la que él es un hombre que no tiene nada que temer y está libre en un país eh, incluso contrario a lo que ellos profesan, ¿no? Al socialismo. Y es porque este individuo engañó a los norteamericanos, los tiene cuenteados. Él cuando ocupó un cargo público entregaba a la DEA a algunos narcos y a bandidos y capturaba algunos cargamentos. Pero todos sabemos que la historia ha descrito algunos tipos de bandidos, como por ejemplo el dictador Noriega en Panamá, Que fue agente de la CIA. pero era un doble agente, Claro. trabajaba con los narcos y Y, era también un narcotraficante. Entonces, entregaba a los narcos que eran su competencia, ¿verdad?
y seguía trabajando con otros. Pero más allá de esto, este personaje, recordemos que fue la mano ejecutora de algunas violaciones a derechos humanos, de persecución, de trabajar con los servicios secretos, de torturas como en los días del Luluncoto. En el caso de mi secuestro se escapó, no lo pudimos vincular porque la justicia no es perfecta, Freddy, pero dentro de la verdad histórica relucen pruebas que él conoció, fue parte, porque incluso Raúl Chicaiza, el agente condenado, tuvo una conversación con él, que está en una grabación que fue filtrada y se la conoció, donde habla Chicaiza con Serrano y le pide ayuda, le dice prácticamente, ustedes me enviaron a hacer esto y yo necesito que ahora ustedes me den dinero para pagar los abogados. Y el que está en Miami, José Serrano, le dice, ¿cuánto necesitas? No recuerdo si le dijo 80,000 o algo así. Le dijo, pero ahorita, ¿cuánto? 20, ok, ven mañana que yo te los doy. Entonces, a pesar de todo esto, este tipo no pudo ser vinculado. Y yo creo que es porque, como ellos manejaron el sistema judicial, aún ese humo de Satanás pulula por los pasillos de la justicia ecuatoriana. Y hay gente a la que fiscales, jueces, no se atreven a tocar. No se atreven por miedo o tal vez también por complicidad, porque hicieron cosas junto a esta gente y temen que esta gente hable de alguna manera. Es un tema que tal vez se irá resolviendo con el tiempo, conforme vaya cambiando la historia y la historia política se escriba de otra manera. Asimismo me preguntan, oye, ¿y por qué no lo traen a Correa al Ecuador? Yo creo que más allá de lo que acabamos de explicar hace un momento, es también porque se necesita no solo una decisión judicial, sino decisiones políticas. Y yo creo que los políticos de hoy tienen miedo que lo traigan de vuelta a Correa porque no lo quieren convertir en que la cárcel se convierta en un lugar de turismo donde mucha fanaticada de él quiera ir a visitarlo, porque hay que reconocer que estos caudillos igual tienen fanaticada. Y, y creo más bien que la política ha decidido, los políticos, convertirlo en el nuevo Abdalá, ¿no? En mantenerlo siempre prófugo o dejarlo volver, pero ya cuando sea un inservible político, ¿verdad? Y eso sucede porque no hay políticos que se la jueguen, que tengan confianza, mucha confianza en sí mismos y no le tengan miedo a este tipo de caudillos. Yo creo que tal vez hay una nueva generación que está arrancando en el nuevo gobierno y en otros partidos que pudieran nacer próximamente, que empiecen a pensar de otra forma, que tengan más valentía, que tengan esa osadía que es innata de la juventud. Eso es necesario. Es necesario el espíritu patriótico, osado y aventurero para poder cambiar el Ecuador. El Ecuador está carente de verdaderos políticos. Hoy en día, lamentablemente hay que decir que la gente que se mete a política, la mayoría, se meten es con el afán de robar. No van pensando en otra cosa. No van pensando en otra cosa. O sea, es como cuando los ladrones se juntan y dicen, oye, toma, agarra esta pistola, agarra este cuchillo, agarra esto, vamos a saltar allá y vamos a robar. Acá, en cambio, es como que dijeran, oye, ponte la leva, toma tú la corbata, toma esto y vamos a robar. Metámonos a candidatos para llegar a la función pública y robar el dinero del pueblo. Eso hay que cambiar. Y eso solamente va a cambiar cuando venga gente que diga, ¿sabes qué? Cambiemos esto, creemos una organización política que comience con la capacitación, la formación de líderes, una escuela política que tenga un letrero que diga cuna de líderes,
que sea tan buena que los padres lleven a sus hijos y digan, aquí les entrego a mis hijos para que se hagan mejores hombres. Y eso es lo que falta en el Ecuador. Yo sueño con algo así. Yo creo que muchos soñamos con algo así. Y creo que eso es lo que necesita el Ecuador. Carentes de eso, es que nos lleva a la realidad que tenemos ahora, ¿verdad? A una realidad de ají con mote, de rana René, de alias Mónica, y un debate presidencial visto por el mundo, donde el planeta se entera de la clase de mafias que nos han gobernado en el Ecuador. Fernando, está clarísimo la posición política, obviamente, por todo lo que le ha ocurrido a usted. ¿Qué opinión le merece el gobierno, de gobierno joven, un gobierno que también tiene una posibilidad? Y, o sea, ¿usted confía en que pueda brillar la justicia de la que hablábamos, que es carente en este país? ¿Usted cree porque la justicia no es cualquier cosa, no es base fundamental, es el pilar fundamental de una sociedad para que pueda erigirse, desarrollarse, crecer, edificarse? No hay manera en el mundo de crecer, prosperar, si no tenemos como base a la justicia. Máxima aspiración del hombre, decía Aristóteles. Entonces la justicia es fundamental. ¿Usted confía en que el presidente, de hecho, o le pregunto más fácil, ¿usted está apoyando a este gobierno para la reelección? Mire, como usted decía, Freddy, antes de contestar su pregunta, los políticos podemos volvernos locos todos, pero los jueces y los fiscales no, porque son Exactamente, la columna vertebral de la sociedad, son el exactamente. alma de la sociedad. Y como decía el filósofo, la justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Y si no se lo otorga de esa manera, todo falla. Si me pregunta si estoy apoyando o no al presidente Daniel Noboa, le voy a decir que apoyo el avance a ese futuro de una promesa democrática para darle la posibilidad a gente que antes no ha estado en el poder que lo haga, porque los que ya estuvieron ya demostraron que lo hicieron muy mal. Y por eso sí creo que el presidente Noboa es una mejor opción ante la candidata que representa a un grupo que está escondido entre México, Bélgica, Cuba y Venezuela, todos sentenciados por ladrones, prófugos por cometer actos criminales, entre esos secuestros. Entonces, yo no puedo confiar en una candidata que todos estos lobos y delincuentes han puesto para que los represente. Hacerlo sería un grave error. Yo creo que ella sola, en el debate y durante su campaña, ha sacado las uñas, ha demostrado cuáles son sus verdaderas intenciones. El debate demostró de qué cobre está hecha, de qué madera está hecha, ¿verdad? El debate fue clarísimo. Ella reveló que no condena al gobierno, a la dictadura de Nicolás Maduro, que la acepta como gobierno, y aceptar eso es aceptar un fraude electoral, es aceptar el asesinato de miles de jóvenes en las calles que protestan, es aceptar los presos políticos, es aceptar el narcoestado que vive Venezuela. Entonces, ¿cómo puedes confiar en alguien que te está diciendo de frente y en televisión nacional, para mí Nicolás Maduro es un gobierno y no es una dictadura, una narcodictadura? Por otro lado, los chats de Verduga han evidenciado que ella también era parte de esos chats y que al mismo estilo que Ají con Mote, alias Mónica, alias Justiciero, alias lo que sea, ella también tenía su alias y era alias la Rana René.
Todo esto, todo esto configuran a un títere de los prófugos que al no poder estar ellos en el Ecuador para ser candidatos porque están prófugos, ponen a un lobo más disfrazado de oveja para que los represente. Y cuando me pregunta usted qué opino del gobierno del presidente Noboa, de su gestión como mandatario, como gobernante, mire, Ecuador es un país complejo. Ecuador tiene una democracia sui generis. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Ecuador no se puede gobernar solo con democracia. Lamentablemente vivimos en un país donde la gente, cuando tú llegas a algún cargo o a cualquier espacio, al otro día te quieren tumbar. Entonces, ni bien te están poniendo, no, la banda presidencial y ya hay 4 en el Parque de la Plaza Independencia planificando tu derrocamiento. Entonces vienen buscando funcionarios públicos que ya estaban para que hagan funcionar mal al Estado, boicoteando, protestando, victimizando, etcétera. Y empiezan a... Y es tan ingrata la política que, mira, Freddy, en contra de los líderes o de las personas que llegan a un espacio por méritos o por elección popular, siempre deben estar en contra de ellos sus oponentes. Es decir, en este caso, deberían estar en contra de Noboa el correísmo, los zurdos, los comunistas, los socialistas. Pero de repente ves a otras figuras y te hablas de los cabellos y la gente me pregunta, pero Fernando, ¿qué le pasó a fulana? ¿Qué le pasó a fulano? Que ahorita están a muerte en contra de Noboa. Es que la política es así, tienes que entenderla. Un candidato como Noboa no le quita votos al correísmo. ¿A quién le quita votos? A todos los de centro y derecha. Los que se han visto perjudicados también grandemente son los de la derecha, porque ahí los dejó mermados. Entre toditos los 9 candidatos chimbadores que le pusieron, no sacaron 2 puntos, no llegaron a curules, no pusieron presidente. Entonces, ahora están con esa rabia, ¿verdad? Exteriorizándola, pero lamentablemente terminan haciéndole un flaco favor al correísmo. Y eso produce luego una metamorfosis, una transmutación en esos actores políticos. Porque esa falta de principios y de lineamientos democráticos que por naturaleza te deben decir, oye, por ninguna razón puedes o debes hacer algo que beneficie al correísmo, ¿verdad? Pero ya lo empiezan a hacer. Entonces eso empieza a provocar una transmutación en ellos y los va llevando y jalando hacia el lado equivocado. Un día amanecerán dándose cuenta de que ya no tienen espacio o cabida política en el nuevo país, en la nueva generación, y van a tener que ser inevitablemente aliados del correísmo. Y así es como ocurren las cosas en política. Entonces, a Noboa no le ha tocado fácil, porque no solo ha enfrentado esta inconsecuencia, sino que enfrenta también el golpe duro del narcoterrorismo. Pero mire, yo creo que Dios ama muchísimo al Ecuador y nos ha dado señales. Yo creo que hay, y no me venga nadie por ahí que no metas a Dios en las cosas de la política, que por eso es que estamos así como estamos, ¿no? En otros países, en otras naciones, los gobernantes, el legislativo, el primer poder del Estado, empieza cualquier sesión invocando el nombre de Dios para que los ilumine. Aquí lo que le ha pasado al Ecuador es cuidado, nos olvidemos de que necesitamos pedirle a la divinidad que ilumine los pasos de nuestros gobernantes, porque si no vamos a terminar como los países que se olvidaron de ellos, como Haití, entre otros, caídos en la desgracia. Miren, el presidente Noboa, a pocos meses de iniciar su periodo electoral, su periodo de gobierno, recibe el ataque terrorista masivo en varias ciudades del Ecuador, que terminó con la toma de TC Televisión, recordemos.
Y eso ocurre cuando Noboa recién se estaba poniendo el traje de presidente de la República para gobernar. Ese día se dio cuenta que tenía que ponerse las botas, ¿verdad? Y empezar a comandar el ejército. Fue bueno que le pase eso al inicio, para que él sepa contra qué estaba luchando. Contra grupos políticos que tienen alas narcoterroristas, o mejor dicho, narcoterroristas que tienen alas políticas. Y eso se ha demostrado hasta el día de hoy y se sigue demostrando constantemente. Ahora, en pleno momento electoral, y no como dicen los correístas que buscan estas cosas justo en campaña, no. Aparecen los casos de corrupción y de correísmo es porque ellos delinquen todos los días. Entonces, no hay forma de que una semana no aparezca un nuevo escándalo de corrupción correísta. Y aparecen los chats de César Verduga, donde demuestran quién es Rana René, donde demuestran que la Rana René está hablando con Verduga sobre la designación de autoridades. Esa es la mujer que dice que es una demócrata, la que desde ahora ya está moviendo los hilos para nombrar a las autoridades de control para que no la fiscalicen, ¿verdad? Entonces, esto que ocurrió esta semana con los chats de la Rana René y que seguramente van a pasar en los próximos días con los chats de Franco Lor, del abogado Correa, que ya los Estados Unidos entregó el celular de él, son una advertencia. O sea, algo nos está diciendo, mira, ahí te muestro cómo habla esta gente entre ellos cuando tú, ciudadano, no los ves. Mira cómo hablan, mira de qué hablan, mira qué planean. Alerta, cuidado, fíjate bien quién te está pidiendo el voto. Fíjate bien quiénes son esos que te están pidiendo el voto. Fíjate bien lo que están haciendo. Es una advertencia que se le está diciendo al pueblo de Ecuador. Cuidado por quién vas a votar. Fernando, es preciso porque el tiempo también está por fenecer, de modo que ya no hay tiempo para más preguntas, pero eh, yo Cafecito Lojano, por si justi- acaso, que me trajo un amigo que estuvo visitándome acá. no, y le iba a preguntar si más bien usted ya no está recorriendo el país, no viene por acá, de pronto nos tomamos un café acá mismo en la radio y un cafecito lojano, obviamente, que qué bonito, qué bien que lo dice. Y pues nos hablamos otro día y siempre mi solidaridad por todo, hasta que no vea también brillar la justicia en su favor, siempre estaremos incómodos, siempre nos faltará algo. Es que tiene que brillar la justicia para usted, para si hay algún perseguido injustamente en el correísmo también, ¿no? Que también se le haga justicia. Eso es lo que queremos, eso es lo que demandamos, que la justicia no dependa del gobierno de turno, nada más, solo queremos que la justicia sea como tal, absolutamente imparcial. Entonces le envío un fuerte abrazo, Fernando, desde acá de Loja. Muchas gracias, Freddy. Un honor poder comparecer para ti, para toda tu audiencia. Muchísimas gracias.